Buenas tardes a todos. Desde el Comité Español de la Automática, pues vamos a dar paso a una nueva edición de los webinars, de las conferencias que se suelen programar a lo largo del año desde la asociación. En este caso contamos con José Manuel González Cava, que es ingeniero industrial con la especialidad en automática y robótica. Desde el 2020 es doctor por el programa de Ingeniería Industrial, Informática y Medio Ambiente por la Universidad de La Laguna. Ya había comenzado las tareas de investigación en 2014 en el grupo de Ingeniería de Control de la Universidad de La Laguna, en donde su investigación pues, se ha centrado fundamentalmente en aplicar técnicas de control automático a la dosificación de fármacos durante el proceso anestésico de intervenciones quirúrgicas. Además, participa en diversas investigaciones para la aplicación de técnicas inteligentes en el sector de la energía y la industria. Como resultado de dicha investigación, pues ha obtenido múltiples publicaciones tanto en revistas indexadas en el Journal Citation Report como comunicaciones a congresos internacionales y nacionales. Desde el año 2020 trabaja como ingeniero de control y automática en el Instituto Astrofísico de Canarias y su actividad principal en esa institución se enfoca en el diseño de estrategias de control para el futuro telescopio solar europeo. Muchas gracias, José Manuel. Estoy seguro que nos vas a dar una conferencia maravillosa y nada, te paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Hacer también extensivo el agradecimiento al Comité Español de Automática por esta invitación. Como comentaba José Luis, aunque actualmente estoy trabajando como ingeniero de automática y control en el Instituto de Astrofísica de Canarias, realmente el webinar de hoy está enfocado en la temática que traté durante mi tesis doctoral, durante 4 años durante la tesis, pero también anteriormente trabajé en la aplicación de técnicas de ingeniería de control para la regulación de variables fisiológicas y en concreto mi actividad se centró en el control automático del proceso anestésico en el grupo de ingeniería de control dirigido, capitaneado por Juan Albino Méndez Pérez. Entonces, si les parece, voy a empezar con una breve introducción del papel que ha venido jugando la automática dentro del ámbito de la medicina, y ya nos centraremos un poco más en la definición del proceso anestésico, conocer en qué consiste, qué variables están involucradas, qué problemáticas actuales existen, y cómo la automática puede, a través de sus técnicas, intentar poner respuesta a estos problemas, a estos retos que existen hoy en día en esta disciplina clínica. En concreto, voy a presentarles distintas soluciones que desde el Grupo de Ingeniería de Control de la Universidad de La Laguna se han venido desarrollando en los últimos años en 3 ámbitos fundamentales: en la parte de evaluación o medida de las distintas variables involucradas en el proceso anestésico, también hablaremos de estrategias de modelado propuestas y por último también soluciones propuestas en el ámbito del control. Ya para terminar con esta presentación, pues serán las principales conclusiones y retos futuros que aún quedan por abordar dentro de esta disciplina. Muchas veces cuando me preguntan a qué me dedico y les digo que me dedico a la automática, a la ingeniería de control y automática, la gente se queda un poco descuadrada. A diferencia de otros tipos de ingeniería, como puede ser la mecánica, la electrónica, la gente parece que ubica muy bien cuál es su papel y qué se hace en ella, pero la automática es un poco más difuso. La sociedad no termina de entender o no es consciente del papel que juega la automática. Cuando le empiezas a explicar un poco, pues enseguida se les vienen ideas a la cabeza de la robótica, el diseño de coches autoguiados. La realidad es que la automática está en todas las disciplinas de nuestra vida y lo usamos inconscientemente prácticamente todos los días. Hay una definición que encontré en el libro blanco del Comité Español de Automática, que me gusta y la suelo utilizar bastante, que habla de la automática como la ciencia invisible que nos rodea, y no le falta razón por esto último que comento. De hecho, no se entenderían ciertas disciplinas sin los avances de la automática, y un caso concreto es, por ejemplo, la astrofísica, en el campo en el que yo estoy trabajando ahora. La automática es fundamental, por ejemplo, para conseguir que un telescopio sea capaz de apuntar a un determinado punto y seguir la trayectoria de un objeto celeste. Para compensar, por ejemplo, perturbaciones que puedan venir del viento, que puedan venir de vibraciones generadas por el propio telescopio.
para intentar compensar otro tipo de perturbaciones que afectan a la óptica, como cambios de temperatura, cambios de gravedad, o incluso perturbaciones atmosféricas que afectan a cómo la luz atraviesa la atmósfera y nos llega a nosotros a la superficie terrestre. También la automática juega un papel importante en la energía, no solo en el desarrollo de estas infraestructuras, sino también a la hora de realizar predicciones de demanda, de generación, etc. A la industria debemos agradecerle los grandes avances que se ha tenido a lo largo de la historia de la automática. Hoy en día no se concibe el proceso industrial como se conoce en la actualidad sin la labor de la automática. Y también en la medicina. Yo creo que muchas veces el cuerpo humano ha servido de inspiración para la automática y además la automática ha puesto sus herramientas para intentar buscar soluciones a problemas que hay también en esta disciplina. Existen varios ejemplos. En este caso de la izquierda, por ejemplo, este es un desarrollo que ha hecho Leafware, actualmente adquirido por Google, y es una solución pensada, por ejemplo, para personas con Parkinson que tienen movilidad, que tienen problemas de movilidad, de tal forma que una tarea tan sencilla como comer se convierte en una labor compleja. La automática al final, a través de un problema estudiado, conocido, como es el rechazo de perturbaciones, idea una solución que hace más fácil la vida de las personas. Otro caso, en este caso, en el ámbito del control de variables fisiológicas, es el diseño de un páncreas artificial que permite monitorizar en tiempo real y dosificar dosis de insulina para adaptar los niveles de glucosa en sangre de un paciente con diabetes, en casos más severos donde es requerida una dosificación continua. Pero no solo desde el punto de vista de para paliar, hacer frente a enfermedades, sino incluso también para el propio diagnóstico y para facilitar la tarea del clínico. Hay otra definición que también he tomado del libro blanco del Comité Español de Automática, que habla de la automática como la disciplina que trata de sustituir al operador humano por dispositivos artificiales. Después de estar estos últimos años trabajando con un médico, quizás con médicos en general, quizás no concebiría tanto el concepto de sustituir, pero sí de complementar. Y aquí propongo dos casos más de éxito en el que la aplicación de la automática ha permitido mejorar la labor médica, por ejemplo, con el uso de herramientas de inteligencia artificial para detectar retinopatía diabética a través de las imágenes del fondo de ojo, o incluso para la gestión de los recursos en el ámbito clínico, gestión de pacientes, tratamientos, etc. Pero sí hay que destacar un ámbito en el que la automática ha sido un éxito, es sin duda en el control de las variables fisiológicas y en concreto en el control del proceso anestésico. Voy a comenzar por definir brevemente en qué consiste el proceso anestésico. Seguramente muchos de ustedes se han visto en alguna ocasión sometidos a una intervención quirúrgica. En función de la gravedad o la duración de este tipo de cirugía, se hablan de distintos tipos de anestesia, anestesia regional, local o anestesia general. Este tipo de anestesia, esta última, se utiliza principalmente cuando se requiere un proceso largo en el tiempo y además entraña cierta dificultad desde el punto de vista médico. La anestesia general, la definición, consiste en la inducción de una pérdida de conciencia durante la cual el paciente no reacciona a pesar de los estímulos quirúrgicos que está recibiendo propios de la intervención. La anestesia general se define en términos de tres variables: la hipnosis, relacionada con la pérdida de conciencia; la relajación muscular, que de alguna forma nos permite inhibir la reacción del paciente ante un estímulo externo; y la analgesia, que de alguna forma está relacionado con el dolor, aunque más adelante haré una pequeña matización con esto de que analgesia y dolor es lo mismo o no es lo mismo. Vamos, si les parece, a definir cada una de estas variables, a entenderlas, para luego comprender cómo podemos controlarlas. La hipnosis se define como la supresión de la conciencia durante el proceso quirúrgico. Y la hipnosis entraña, por un lado, inconsciencia, es decir, que el paciente debe estar dormido, y por otro lado, amnesia, es decir, que el paciente no es capaz de crear recuerdos durante el proceso quirúrgico. Se utilizan distintos tipos de fármacos, pero sin duda uno de los más empleados en la práctica clínica es el propofol, y esta sustancia lo que hace es alterar la actividad del córtex cerebral de tal forma que modifica la amplitud
y la frecuencia del electroencefalograma, induciendo esa inconsciencia y esa amnesia. Precisamente porque conocemos cómo es este proceso fisiológicamente y como conocemos el efecto que este tipo de sustancias tiene en la actividad cerebral, somos capaces de medirlo. Existen distintos índices o monitores que permiten cuantificar el nivel de hipnosis durante una intervención, pero sin duda uno de los más empleados hasta la fecha es el índice bispectral. Este se trata de un índice adimensional que oscila entre 0 y 100 y cuantifica el nivel de hipnosis del paciente. Está conformado por un electrodo que se ubica en la frente del paciente, y el monitor procesa esta medida y a su vez genera el índice que utilizará el clínico como guía para la dosificación del propofol. Así, por ejemplo, un BIS entre 80 y 100, estamos hablando de que el paciente se encuentra completamente despierto, como deberíamos estar todos ahora, a menos de que ya se les esté haciendo pesada la charla, entonces ya tendríamos un problema. BIS entre 60 y 80, hablaríamos de sedaciones para intervenciones menos complejas, y desde el punto de anestesia general, el rango objetivo de BIS se encuentra entre 40 y 60. Valores inferiores, ya el paciente empieza a perder ciertas facultades hasta llegar a un valor de BIS en torno a 0, por lo que se habla de ausencia de actividad electroencefalográfica o muerte cerebral. La segunda variable de la que hablábamos anteriormente es el bloqueo muscular, y esta consiste en la interrupción de la transmisión de los impulsos nerviosos, dando lugar a una relajación musculoesquelética. Esto es especialmente importante cuando queremos de alguna forma inhibir la reacción del paciente ante una acción del cirujano durante la intervención. Es por eso que se recomienda, por ejemplo, cuando se requiere una intubación endotraqueal o una ventilación mecánica durante el proceso quirúrgico. Uno de los fármacos que más se suelen utilizar para el control de esta variable es el rocuronio, y a diferencia de la hipnosis, se ha observado que solo un porcentaje de anestesistas, entre el 8 y el 21%, utilizan medidas objetivas y cuantitativas para medir, para clasificar, para determinar cuál es el nivel del bloqueo muscular de los pacientes durante la intervención quirúrgica. Y esto principalmente debido a dos motivos. En primer lugar, porque se ha observado que un exceso de dosis, una sobredosis de bloqueante muscular tiene escasos efectos sobre la salud del paciente, y por otro lado, pues porque existen antídotos que permiten reconvertir este efecto, contrarrestar este efecto y volver a niveles óptimos de bloqueo muscular. A pesar de ello, existen distintas alternativas objetivas para la medición del bloqueo muscular, y una de las técnicas más empleadas es el TOF, el Train of Four, que consiste en la aplicación de distintos estímulos eléctricos cada 0,5 segundos en zonas accesibles del cuerpo humano durante la intervención, de tal forma que el clínico evalúa la respuesta a estos estímulos para cuantificar el nivel de bloqueo muscular. Principalmente se accede a zonas del pie, la cara o la mano, en concreto al nervio cubital, de tal forma que se evalúa el efecto sobre el aductor del pulgar. Es decir, nosotros aplicamos 4 estímulos eléctricos, y en función de la respuesta que observamos en esos puntos objetivos podemos cuantificar la efectividad del bloqueo muscular que tiene el paciente en cada momento. En cuanto a la analgesia, si definimos el dolor, vamos a la parte, a hablar de dolor en este caso, se tiene como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial, descrita en términos de dicho daño. Observamos que esta definición tiene una componente tremendamente subjetiva. Hablamos de experiencia emocional o incluso un daño potencial. Y es que precisamente el dolor es una componente puramente subjetiva. Sin embargo, cuando el paciente está sometido a la anestesia, ese proceso de inconsciencia hace que esta componente subjetiva quede relegado a un segundo plano, y la componente principal de la analgesia va a ser la componente fisiológica del proceso. Y se denomina, es lo que se conoce como la nocicepción, la componente neurofisiológica del dolor. El cuerpo humano tiene una serie de nociceptores, son al final sensores, terminaciones nerviosas distribuidas por todo el cuerpo, que detectan estímulos externos y envían la señal a nuestro sistema nervioso autónomo. Sin embargo, este es un proceso complejo de medir que no se ha terminado de comprender, y es por ello que en la actualidad los clínicos no tienen una medida objetiva de esta nocicepción,
y su dosificación está basada en signos clínicos indirectos, como pueden ser la hemodinámica del paciente o la observación de ciertos indicadores durante la intervención. Es cierto que ha existido un esfuerzo importante por parte de la comunidad científica, la comunidad clínica e ingenieril, por proponer distintos métodos para medir, para cuantificar de alguna forma la analgesia. Algunos de ellos están basados en la conductividad de la piel. En el caso de la Analgesia Nociception Index, por ejemplo, evalúa la frecuencia cardíaca del paciente. Algunos monitores basados en la actividad electroencefalográfica o incluso algunos otros en técnicas como la pupilometría. La realidad es que hoy en día no existen protocolos estandarizados para la medición del nivel de analgesia y además, aunque se han hecho distintos estudios en este sentido, no existen monitores que hayan sido ampliamente aceptados por la comunidad científica y médica para guiar el proceso de dosificación analgésica. Si atendemos a la evolución, a las fases temporales por las que transcurre el proceso anestésico, podemos dividirlo en tres partes bien definidas. En primer lugar, la inducción es el tránsito, desde que el paciente se encuentra despierto hasta que entran los valores en el estado óptimo para comenzar la anestesia general. Este proceso debe ser rápido, por lo que se suministran grandes cantidades de dosis en pequeños espacios de tiempo, lo que se denomina la aplicación de bolos. Sin embargo, tenemos que intentar limitar todo lo posible los sobrepasamientos en el efecto de la dosificación para evitar pues, efectos perjudiciales para la salud. Luego pasaríamos a la fase de mantenimiento, digamos que es la fase temporalmente más larga de la intervención, donde se realiza en sí la intervención quirúrgica, y el objetivo principal del anestesista es asegurar la estabilidad de las variables de hipnosis, relajación muscular y analgesia frente a los estímulos externos que sufre el paciente. Una vez termina la intervención quirúrgica, simplemente se cesan de suministrar estas dosis y entramos en la fase de recuperación donde el paciente despierta y va a la parte de cuidados postoperatorios. En cuanto a las técnicas para la dosificación de fármaco en anestesia, sin duda la más ampliamente utilizada es lo que se conoce como control manual. Un anestesista el anestesista es el encargado de evaluar a través de monitores, observación directa, los distintos valores de las tres variables involucradas en el proceso anestésico, toma una decisión y decide adaptar la velocidad de infusión de los distintos fármacos involucrados en el proceso. Hablamos entonces puramente del anestesista como un controlador humano en el lazo de control. De hecho, esta es la estructura clásica de un lazo de control. Simplemente aquí sustituimos un controlador tal cual por las decisiones que toma el anestesista. Estas decisiones están basadas principalmente en el conocimiento y la experiencia del experto. Por lo tanto, una misma situación podría dar lugar a distintas respuestas en función del anestesista que esté a cargo de la intervención. Además, el anestesista debe hacer frente a distintas tareas de forma simultánea, lo que al final repercute en la toma de decisiones y puede dar lugar a acciones intermitentes e irregulares. Otro tipo de técnicas que se suele utilizar para la dosificación de anestesia es la denominada TCI, el Target Control Infusion, y esto está basado en que la propia bomba, el propio perfusor, tiene una cierta lógica implementada, de tal forma que el anestesista es capaz de definir en la propia bomba una concentración en sangre de un determinado fármaco, y la bomba es capaz de asegurar una velocidad de infusión correspondiente a esta entrada de concentración en base a una serie de modelos farmacológicos poblacionales que tiene internamente. Realmente, el sistema de la TCI en sí es un sistema en lazo abierto. Es el anestesista el que, evaluando el estado real del paciente, reajusta la concentración requerida y hace frente a las perturbaciones durante el proceso anestésico. Además, este tipo de tecnologías, como decía, está basada en modelos poblacionales y resulta que no la respuesta clínica de todo el mundo, farmacológica de todo el mundo, es igual en términos de farmacología clínica, de farmacocinética y farmacodinámica, por lo que no todos los pacientes están igual de bien representados en este modelo farmacológico. Al final, hemos detectado una serie de problemas dentro de este ámbito. Así, durante la intervención, vemos que el anestesista debe gestionar varias tareas de manera simultánea: observar el estado del paciente, tomar decisiones acorde
a este estado, ejecutarlas y además evaluar las consecuencias de sus decisiones. Además, se ha reportado un efecto significativo del impacto que tiene la pérdida de sueño, fatiga y bajo rendimiento derivado del estrés laboral en el rendimiento de la intervención, en las decisiones que toma el anestesista al final. Los anestesistas tienen turnos laborales de muchas horas, muchos de ellos realizan guardias largas, y esto al final repercute en la calidad de las decisiones y en el rendimiento final de la intervención. Esto hace que la toma de decisiones pueda llegar a ser irregular y que, al estar basada en la propia experiencia, se dificulta de cierta forma el diseño de estándares de dosificación. Al final, una mala dosificación del fármaco, del anestésico, tiene un impacto negativo sobre la salud del paciente, que puede derivar en despertar intraoperatorio, en episodios de hiperalgesia, en mayores tiempos de recuperación, que lleva asociados mayor uso de recursos, en dolores crónicos, náuseas o vómitos. No ajenos a este hecho, la comunidad internacional, la comunidad de automática, ha decidido poner sus herramientas a disposición de esta disciplina e intentar buscar soluciones a esa problemática. Desde hace algunas décadas se ha venido investigando en la propuesta de lazos de control basados en controladores, en técnicas de ingeniería de control, para realizar la dosificación automática de estos fármacos que veíamos en las diapositivas anteriores. Al final, se ha observado, y es una evidencia, que el control de anestesia en lazo cerrado permite mejorar los resultados de la dosificación manual, aumentando la seguridad del paciente y al final redundando en una recuperación más rápida y más satisfactoria del posoperatorio. El reto, desde el punto de vista de la automática, se puede dividir en tres ámbitos fundamentales. En el ámbito de la evaluación o la medida de las variables clínicas, también la automática ha hecho propuestas dentro del ámbito del modelado, es decir, cómo se relaciona la dosis de fármaco con las distintas variables, y cómo no, en el diseño de algoritmos y de estrategias de control en lazo cerrado para realizar un control automático de la dosificación de variables. ¿Cuál es el objetivo final de la automática en este ámbito? Pues diseñar un controlador multiple input, multiple output, un MIMO controller, que permita controlar las tres variables, la hipnosis, la analgesia y el bloqueo muscular, de manera simultánea. Como decía, este no es un problema nuevo, sino que la comunidad automática lleva ya muchos años investigando en este terreno. En concreto, en el ámbito de control de la hipnosis, es sin duda el ámbito que más ampliamente ha sido investigado. Se han propuesto distintas técnicas, distintas soluciones que han mostrado su efectividad. Algunas de estas técnicas han sido propuestas por el Grupo de Ingeniería de Control de la Universidad de La Laguna, controladores basados en PID, en lógica borrosa, en modelos predictivos, y el objetivo al final de todo este tipo de estrategias es asegurar la robustez del control frente a estímulos externos y a las variabilidades que existen en la respuesta entre distintos pacientes para las dosis de fármaco. En cuanto al ámbito del bloqueo muscular, aunque se han desarrollado algunas propuestas, es cierto que no es un ámbito tan numeroso como lo que se ha venido desarrollando en el ámbito de la hipnosis. Esto es por las dos razones principales que veíamos antes. Al final, la sobredosis tiene un bajo impacto sobre la salud del paciente, y lo cierto es que al dosificar bloqueante muscular no es necesario tomar decisiones continuas y tan precisas como ocurría en el ámbito de la hipnosis. Por último, en el campo del control de analgesia, sin duda, es complejo desarrollar una solución si no se dispone de una medida objetiva que nos permita cuantificar el nivel de analgesia en una cirugía. Y este ha sido el principal hándicap que ha lastrado la propuesta de soluciones en este ámbito. Hasta la fecha se han presentado soluciones parciales, pero queda aún un largo camino por recorrer, y desde luego los trabajos en los próximos años en el ámbito de la automática estarán enfocados en cubrir las necesidades que existen en esta disciplina dentro de la analgesia. ¿Cuáles son los retos actuales, por tanto, en la automática para el control de anestesia? Bueno, la medida, queda claro. Hasta que no haya una medida fiable de analgesia, no podremos llegar hasta este controlador MIMO del que hablábamos antes.
En cuanto al modelado, es necesario atender a ciertas características de este tipo de procesos. Por un lado, hay que hacer frente a la variabilidad interpaciente, es decir, dos pacientes ante una misma dosis de fármaco no responden igual. Además, se ha observado que existe variabilidad intrapaciente, es decir, el mismo paciente en función de la etapa, del momento en la intervención quirúrgica en el que se encuentre, no tiene por qué tener, por qué responder de igual forma ante una misma dosis de fármaco. Y además se ha observado lo que se denomina como interacción farmacológica, es decir, fármacos inicialmente empleados para distintas variables pueden interactuar entre sí y modificar el efecto de una de estas variables. En cuanto al control, es necesario implementar algoritmos y lazos de control que permitan asegurar respuestas robustas, fiables y al final que permitan la seguridad del paciente durante la intervención quirúrgica. Como decía, la comunidad automática internacional no ha estado ajena a estas necesidades y se ha puesto en marcha para proponer distintas soluciones que permitan avanzar en estos problemas. Así, en concreto, la Universidad de Brescia, en Italia, dirigida por el grupo de control dirigido por Antonio Visioli, ha trabajado, por ejemplo, en las propuestas de control centrado en el bloqueo muscular. La Universidad de Gante, dirigida por la doctora Clara Ionescu, ha trabajado en el desarrollo de modelos, sobre todo, para explicar estas relaciones entre la dosificación de fármacos y el efecto en las distintas variables. La Universidad de Lund, dirigida por el doctor Soltes, en colaboración con la Universidad de British Columbia, han trabajado en el desarrollo de algoritmos óptimos que permitan dosificar de manera adecuada, sobre todo orientados a la población pediátrica, niños. Y desde aquí, desde España, la Universidad de La Laguna, el Grupo de Ingeniería de Control, dirigido por Juan Albino Méndez Pérez, en colaboración con el Hospital Universitario de Canarias, con el doctor Reboso al frente, y también la Universidad de La Coruña, capitaneada por el doctor José Luis Calvo, han propuesto distintas soluciones, tanto en el ámbito de la medición como de el modelado y el control. Y es precisamente en esta parte en la que en estas aportaciones en las que me voy a centrar en esta segunda parte de la presentación. En el ámbito de la analgesia, la principal pregunta a contestar es ¿cómo validar e incluir una nueva variable clínica en la toma de decisiones? Hasta ahora se habían empleado dos técnicas fundamentalmente basadas en la evaluación clínica. Por un lado, lo que se ha venido haciendo para validar de alguna forma una medida de analgesia es utilizar uno de estos índices que veíamos anteriormente, que se habían propuesto como medida de realimentación de analgesia, utilizar las instrucciones que había establecido el fabricante para guiar la dosificación de analgésico durante una intervención. Una vez terminaba esta intervención, lo que se hace es preguntar al paciente, de alguna forma valorar el confort postoperatorio del paciente. ¿Qué pasa? Que si bien el punto de ventaja que teníamos durante la anestesia es que suprimíamos esa componente subjetiva de la analgesia, esa componente del dolor, al evaluar de forma postoperatoria al paciente, al final esta variable subjetiva vuelve a aparecer y de alguna forma puede perjudicar la valoración y por lo tanto la validación de este tipo de instrumentos. Otro tipo de técnicas que se ha venido utilizando para validar un monitor en la toma de decisiones en la medición de analgesia en anestesia es aplicar estímulos quirúrgicos durante una intervención cuando el paciente está dormido con diferentes dosis de analgésico y evaluar cómo un monitor determinado cuantifica los efectos de ese estímulo quirúrgico. Al final, esto es un esquema invasivo que puede llegar a ser perjudicial para la salud del paciente. ¿Qué se ha propuesto desde la Universidad de La Laguna? Al final se ha propuesto un nuevo esquema para validación de la medida de analgesia basado en un sistema no invasivo que utiliza la inteligencia artificial para la validación de una nueva variable relacionada con el nivel de analgesia. En concreto, nosotros nos hemos centrado en el estudio, en el análisis del monitor Analgesia Nociception Index. Este es un índice adimensional comercial que se puede adquirir
basado en el análisis de la actividad del electroencefalograma, del electrocardiograma del paciente. Al final, este esquema que hemos propuesto está basado en dos ideas fundamentales, en dos principios fundamentales. En primer lugar, se define un protocolo para la toma de datos y en segundo lugar, se define un protocolo para el análisis de esos datos. En cuanto a la parte de la toma de datos, lo que se ha propuesto es que un anestesista sea el encargado de la dosificación del fármaco analgésico en base a el criterio estándar definido, principalmente variables hemodinámicas como la frecuencia cardíaca y tensión arterial. En paralelo, y sin que el anestesista tenga acceso a esta información, nosotros vamos a registrar la variación del índice ANI que este monitor se encuentra conectado al paciente. La idea, como decía, es que de alguna forma este nuevo monitor no pervierta, no altere las decisiones del anestesista. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, en una segunda etapa, aplicar técnicas de inteligencia artificial para intentar buscar una correlación entre la decisión que ha tomado el clínico a lo largo de toda la intervención basado en sus parámetros clínicos tradicionales y la información que nos proporciona el nuevo monitor. Este proceso, este análisis, está basado en tres etapas fundamentales. Una etapa de preprocesamiento y selección de variables clínicas. Para ello, hemos propuesto tres escenarios. Un primer escenario en el que únicamente se tienen en cuenta las variables hemodinámicas que emplea el clínico en la dosificación estándar. Un segundo conjunto de variables en el que únicamente se va a emplear la información que nos muestra el monitor ANI. Y un tercer escenario que va a combinar la información hemodinámica con la información registrada del monitor ANI. Posteriormente, se procesan estos datos con inteligencia artificial en busca de esos patrones, sobre todo enfocados a la parte del el monitor ANI. Y finalmente, los clasificadores resultantes se han testado, se han probado en distintas situaciones teóricas clínicas. En concreto, se han utilizado para ver cómo es su comportamiento a la hora de ejercer un cambio cuando es requerida un cambio de dosis urgente o un cambio de dosis que tenga una urgencia menor. Los resultados de este estudio han llevado a la conclusión de que incluir la información del monitor ANI junto con la información hemodinámica que utiliza tradicionalmente el anestesista ha permitido mejorar la predicción de la toma de decisiones que se realiza en quirófano. Además, este clasificador resultante de la información, de la combinación del ANI con la información hemodinámica, ha permitido clasificar de manera satisfactoria el 96% de las decisiones que han tenido lugar cuando se requería una situación de emergencia, cuando era necesario un cambio urgente de la dosis de fármaco. Además, un aspecto importante es que incluyendo esta información del ANI, la realidad es que se podría haber reducido la incidencia de reactividad hemodinámica que se registró en las intervenciones quirúrgicas. Es decir, podíamos de alguna forma habernos anticipado a las decisiones del clínico por el hecho de incluir una información que de manera tradicional no está involucrada en el proceso de toma de decisiones. Al final llegamos a dos conclusiones fundamentales. Por un lado, validamos un nuevo esquema que nos permite validar una variable novedosa para el guiado y cuantificación del nivel de analgesia en el quirófano. Y por otro lado, esto abre la puerta a utilizar el monitor ANI primero para definir un sistema de ayuda a la decisión y posteriormente para incluirlo incluso como una variable de realimentación en el diseño de lazos de control. Dejando a un lado el ámbito de la evaluación, de la medida, procedemos a ver qué ha aportado el grupo de Ingeniería de Control de la Universidad de La Laguna estos últimos años en el ámbito de modelado. La respuesta la pregunta que se ha intentado responder es ¿cómo modelar la respuesta clínica del paciente? Desde el punto de vista farmacológico podemos hablar de que el cuerpo humano en general es un sistema compartimental
de tal forma que nuestros órganos se pueden clasificar en distintos compartimentos. Así, nosotros suministramos la dosis de un determinado fármaco hacia el compartimento central y esta a su vez se encarga de distribuirlo por los distintos órganos. Además, surge un cuarto compartimento ficticio virtual, el denominado compartimento efecto o sitio efecto, que de alguna forma nos permite cuantificar la cantidad de dosis, de la concentración en sangre que realmente está vinculado o relacionado con la variable que nosotros queremos modelar. La relación, la evolución de las concentraciones en los distintos compartimentos viene dado por una serie de ecuaciones diferenciales de primer orden que van a depender del volumen de cada uno de estos compartimentos y de las constantes cinéticas que definen la velocidad de transfusión entre los distintos compartimentos de la droga en concreto que estemos analizando. El siguiente paso es ver cómo esa concentración efecto afecta a una determinada variable. Por ejemplo, cómo la concentración efecto del propofol en sangre afecta al índice bispectral. Y para eso surgen los modelos farmacodinámicos. Los modelos farmacodinámicos son modelos, en el caso del propofol, se trata de un modelo no lineal definido por una ecuación sigmoidea o ecuación de Hill, que tiene esta pinta que vemos por aquí, y de tal forma que el valor, la evolución temporal de una variable va a depender del valor basal de esa variable en ausencia de fármaco y además de una serie de parámetros como son, como no, la concentración efecto, el parámetro gamma que va a cuantificar el grado de no linealidad de este modelo y el S50 que de alguna forma cuantifica la concentración necesaria para alcanzar el 50% del efecto de una determinada variable. Existen distintas propuestas en la bibliografía que permite definir todos estos parámetros para obtener modelos precisos y entre ellos pues cabe destacar los modelos de Snyder que nos permiten relacionar, por ejemplo, el efecto que tiene el propofol sobre el bis o, por ejemplo, el modelo de Minto que en este caso nos relaciona el remifentanil, un analgésico, con la actividad electroencefalográfica del paciente. Y es que se ha observado además que, como comentábamos antes, la interacción farmacológica de distintos fármacos tiene un impacto fundamental a la hora de modelar la respuesta del paciente. En concreto, se ha observado que el BIS, el índice bispectral, puede verse afectado no solo por el propofol, por la sustancia hipnótica, sino que además puede verse afectado por la concentración de remifentanil, por un analgésico, de tal forma que el valor, la evolución temporal del BIS no solo va a depender de esta concentración efecto de propofol, sino que además deberemos tener en cuenta la dosis que se está suministrando de remifentanil en el proceso de control de la analgesia. Además, es necesario en este tipo de modelos tener en cuenta todos aquellos factores exógenos que nos puedan condicionar la respuesta final de nuestro modelo. Y una de ellas, uno de los parámetros que debemos tener en cuenta es el retardo variable que introduce el BIS en la medida. Desde el momento que se procesa la información del electroencefalograma existe un delay, un retardo puro, que además varía en función del procesamiento que deba hacer el BIS por la calidad de la señal que esté registrando en ese instante de la intervención. ¿Qué se ha propuesto desde la Universidad de La Laguna? Bueno, pues se ha propuesto un algoritmo de identificación online para obtener una respuesta personalizada del paciente que permita hacer frente a la variabilidad interpaciente, intrapaciente, que tenga en cuenta la estructura para la interacción aditiva de fármacos, del propofol y remifentanil, y que además sea capaz de identificar o al menos tener en cuenta el efecto del retardo variable que incluye el BIS. Esta estrategia, este algoritmo, se ha dividido en dos partes. Una primera parte, una primera identificación que se realiza durante la inducción, donde hacemos una primera identificación de nuestro modelo en base a la respuesta del bolo inicial. En este caso, nuestro modelo está centrado en especificar, en explicar la evolución del BIS en función del propofol y remifentanil.
Y esta primera identificación del modelo nos permite ya entrar en la fase de mantenimiento y poder predecir la evolución del BIS del paciente en los primeros instantes de la intervención. De manera continua, nosotros estamos monitorizando el BIS y comparando la evolución real de BIS con la salida de nuestro modelo. De tal forma que si detectamos que existe una divergencia, un error mayor del 10%, lo que hacemos es realizar una nueva identificación de este modelo, pero en este caso con la información más reciente. Así podemos ir adaptando nuestros modelos a los cambios de características, a esa variabilidad intrapaciente característica de este tipo de procesos. ¿En qué consiste la identificación? Pues la identificación básicamente consiste en una optimización que nos permita identificar una serie de parámetros que están presentes en ese modelo. Este proceso se realiza mediante la optimización de la diferencia, de las diferencias al cuadrado entre la salida de nuestro modelo y el índice bispectral. De tal forma que la salida de nuestro modelo dependerá no solo de la dosis de propofol y remifentanil que estamos suministrando en cada momento, sino también de una serie de parámetros que de alguna forma ponen de manifiesto la importancia de tener en cuenta esa variabilidad inter- e intrapaciente. El S50 del propofol y remifentanil, las constantes cinéticas del propofol y remifentanil, el parámetro gamma de la no linealidad y además incluimos también la identificación del retardo derivado del procesamiento de la señal por parte del monitor BIS. Este algoritmo ha sido probado y testado sobre datos registrados de pacientes y hemos observado, por un lado, que nuestro modelo es capaz de replicar con bastante exactitud la respuesta de los pacientes sometidos a una intervención quirúrgica y por otro lado, además, somos capaces de proponer un modelo cuyos horizontes de predicción son superiores a los que se han venido presentando hasta la actualidad en la bibliografía. Así, por ejemplo, este es un ejemplo de los resultados que se obtuvo para la identificación de nuestro modelo en uno de los pacientes en la fase de inducción. La línea gris más fina representa la evolución real de BIS, mientras que la línea gris oscura representa la salida de nuestro modelo. Podemos ver que se ajusta bastante bien a la dinámica que se ha observado durante la inducción. En cuanto a la parte de mantenimiento, al final estas líneas vienen a representar aquellos instantes en los que se ha detectado que existe una divergencia mayor al 10% y en la que nuestro modelo se ha actualizado teniendo en cuenta esa variabilidad intrapaciente característica de este tipo de procesos. Así, por ejemplo, vemos que en este punto empieza a diverger nuestro modelo de la respuesta real y tras una actualización nuevamente volvemos a hacer que la respuesta se vuelva a parecer, la predicción de nuestro modelo se vuelva a parecer bastante a la evolución real del BIS. Además, como medida de chequeo adicional, hemos comparado los distintos parámetros identificados con estudios farmacológicos clínicos, estudios clínicos que se han realizado y hemos visto que se encuentran dentro de los rangos esperados para la población que se ha sometido a este estudio y en las características que se han establecido para este estudio. Por tanto, hemos sido capaces de presentar y validar con datos clínicos un modelo adaptativo capaz de lidiar de forma simultánea con la variabilidad inter- e intrapaciente, con las interacciones farmacológicas que existen entre el propofol y el remifentanil, y además somos capaces de tener en cuenta las variaciones de los retardos introducidos por el índice bispectral. Se han alcanzado, además, como novedad, horizontes de predicción superiores a los presentados en la bibliografía por el uso de este modelo. Y esto sin duda abre una nueva puerta a la utilización de este tipo de modelos a estrategias predictivas que permitan la utilización de modelos para optimizar la dosis de fármaco durante la intervención quirúrgica. Finalmente ya, en lo que es la disciplina de control, desde el grupo de control de la Universidad de La Laguna, se ha buscado responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo realizar un control automático que sea robusto y fiable? En concreto, se han diseñado y probado múltiples algoritmos de control, sobre todo centrado en el ámbito de la hipnosis, pero ¿cuál es el más conveniente? En este sentido, voy a simplemente repasar y comentar algunas características de dos tipos de controladores que hemos desarrollado en el grupo de Ingeniería de Control. Un controlador basado en conocimiento heurístico de los especialistas, un controlador Fusio borroso,
y un segundo controlador, un PID óptimo robusto, cuyo el objetivo principal de este análisis era, por un lado, estudiar cuánto afecta el hecho de la variabilidad interpaciente, de obtener, de tener una variación en la respuesta de los pacientes frente a la disponibilidad de un único controlador que sea robusto para toda la población. Y por otro lado, se ha intentado analizar si el utilizar una estructura sencilla de control como un PID puede llegar a estar limitando el proceso de control frente a otras estructuras de orden superior. Así, en el control borroso, la lógica difusa al final está basada en el conocimiento heurístico de los clínicos. El esquema de un controlador difuso es este que tenemos aquí a la derecha. Tenemos una serie de entradas definidas en términos de variables lingüísticas que adquieren una serie de valores lingüísticos definidos a través de funciones de pertenencia y se relacionan con la salida a través de una serie de reglas del tipo sí, entonces. Si ocurren una serie de antecedentes, entonces se activan unas determinadas salidas. Así, el proceso de inferencia nos permite combinar las entradas con las salidas. Este tipo de controladores basados en lógica difusa permite lidiar con la incertidumbre natural presente en este tipo de procesos, en el caso concreto del proceso anestésico. Además, permite integrar de forma activa al especialista en el control. Si bien cuando a un especialista lo hablamos de un PID, pues no es algo del todo intuitivo, cuando le hablamos de control difuso, al final las reglas con las que se sintonizan este controlador son muy similares al proceso, a la lógica, al conocimiento heurístico del que ellos disponen de cara a la dosificación de fármacos durante el proceso quirúrgico. ¿En qué ha consistido la sintonización de este control borroso? Pues principalmente en buscar y definir cuáles son las variables de entrada de este controlador, identificar cuál es la variable de salida, es decir, qué variable queremos manipular, y finalmente definir el conjunto de reglas que nos relacionan las entradas y las salidas. En el caso concreto de nuestra propuesta, nuestro controlador borroso tiene dos entradas. Una de ellas es el error del BIS, es decir, cuánto de lejos está el BIS real del paciente con respecto a la consigna, con respecto a esos valores de BIS óptimos para la anestesia general. Y la segunda variable de entrada que tendremos en cuenta para nuestro controlador es la variación del BIS. Cuánto de rápido o de lento está cambiando el BIS durante una intervención. Por último, la salida que propone nuestro controlador es el incremento de dosis. Y esto es algo curioso. Cuando el anestesista está dosificando, está aplicando una dosis determinada, no lo hace en términos absolutos, sino que él evalúa el estado actual del paciente, el BIS actual, y en base a eso decide aumentar o reducir la dosis con respecto al nivel actual. Todas estas variables al final se han traducido a una serie de funciones de pertenencia y se han definido un conjunto de reglas, son mucho más numerosas de las que aparecen aquí, del tipo, como decía antes, sí, entonces. Así, por ejemplo, con un error de BIS altamente negativo, es decir, estamos por un nivel de BIS muy por debajo del objetivo, lo que debemos hacer es disminuir de forma considerable la dosis de fármaco. En otra circunstancia, por ejemplo, con un error de BIS negativo, es decir, estamos por debajo de nuestro objetivo, pero observamos que el BIS tiene una tendencia creciente, es decir, nos estamos aproximando a la consigna, lo que haremos será mantener por el momento la dosis para ver cómo sigue evolucionando el estado del paciente. Al final, podemos relacionar todo este conjunto de entradas y salidas en una curva de superficie, de tal forma que el anestesista es capaz de validar las distintas situaciones que se pueden dar para chequear el comportamiento correcto del controlador y la respuesta esperada de nuestro controlador. Al final, este control borroso ha sido testado en quirófano. En concreto, se ha sometido a 42 pacientes a un control automático donde el propofol estaba regulado por nuestro controlador difuso, y se ha comparado los rendimientos de este controlador con la dosificación manual a la que han sido sometidas 39 pacientes. En la parte izquierda vemos un ejemplo de una de las intervenciones. En la gráfica superior vemos la evolución del BIS y cómo se mantienen
los valores durante toda la intervención muy próximos a nuestra consigna, al valor en este caso 50, y en la parte inferior vemos la respuesta del el Propofol, digamos la acción del controlador al estado actual del paciente. Cuando valoramos y cuando comparamos el rendimiento de las intervenciones automáticas frente a las intervenciones manuales, hemos observado que si evaluamos el tiempo, el porcentaje de tiempo en el que un paciente está en la banda de excelencia, entendida como un porcentaje de tiempo en el que el BIS está entre un valor de 45 y 55, una banda óptima, observamos que aquellos pacientes sometidos o cuya regulación de Propofol ha venido dada por el controlador difuso, permanecían un 53% del tiempo en esta banda de excelencia frente a un 37% en el caso de la dosificación manual. Otro parámetro que se ha validado ha sido la incidencia de sobrepasamientos, es decir, situaciones en las que el BIS bajaba por debajo de 40, una situación indeseable, y hemos visto que si bien en el lazo cerrado el porcentaje de tiempo en el que los pacientes estaban en esta situación era en torno a un 11%, en el caso de la dosificación manual, este tipo de incidencias ascendía hasta prácticamente un 20% de los casos. Además, se han tenido en cuenta otras métricas para la cuantificación de manera objetiva del rendimiento del controlador y se ha observado que, en el caso con el Median Absolute Performance Error, que las dosificaciones, el rendimiento del controlador en lazo cerrado es claramente mejor, es significativamente mejor que el resultado de la dosificación llevada a cabo por un anestesista de manera manual. En cuanto al diseño el que comentábamos antes, del PID robusto, les recuerdo, el objetivo de este análisis era, por un lado, ver cómo disponer de un único controlador robusto podía de alguna forma condicionar el rendimiento de la intervención debido al efecto de la variabilidad interpaciente, y por otro lado, el objetivo de esta investigación era ver si efectivamente el utilizar una estructura sencilla como el PID de alguna forma puede estarnos limitando en el rendimiento del proceso en comparación con otros controladores más complejos. Este PID es un PID óptimo robusto y para ello se han empleado distintos modelos de pacientes. Por un lado, se han empleado 47 modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos identificados de intervenciones quirúrgicas reales en población pediátrica. Si representamos su respuesta en frecuencia, vendrían a representar en el eje real frente a imaginario para las distintas frecuencias. Vendrían a representar estas líneas negras que vemos aquí. Y por otro lado, hemos tenido en cuenta un modelo de incertidumbres no estructurada aditiva. El objetivo es generar un modelo ficticio de alguna forma que permitiera ampliar las respuestas registradas por estos 47 pacientes, generando una población mayor compatible con características observadas en la realidad. El modelo aditivo en este caso, si bien los modelos reales vienen representados, como decía antes, por la línea negra, el modelo aditivo viene a representar toda la superficie gris, es decir, vamos a optimizar nuestro controlador para que haga frente a modelos, a pacientes teóricos que vengan representados por toda esta superficie gris. En cuanto a los dispositivos que se han tenido en cuenta, en este caso se ha empleado para la hipnosis el monitor NeuroSense, es básicamente la misma filosofía del índice bispectral, pero en este caso no tiene la problemática de introducir retardos variables. Y además se han asumido que las bombas de difusión son estáticas y lineales. Además se han tenido en cuenta una serie de perturbaciones externas provenientes de estímulos quirúrgicos, que nosotros vamos a modelar en este caso como una función escalón, y el ruido de medida que introduce el propio NeuroSense, el propio monitor. El objetivo, como decía, es sintonizar un controlador de tal forma que sea capaz de minimizar el efecto que las perturbaciones externas, en este caso los estímulos externos del paciente, tienen sobre el nivel hipnótico del paciente. Los estímulos quirúrgicos del cirujano, tienen sobre
la profundidad hipnótica del paciente. Para ello, el objetivo ha sido minimizar una función de coste que viene definida por la relación existente entre el efecto de esta perturbación sobre el nivel de hipnosis del paciente, lo que se denomina la función la función de sensibilidad, a la que se le aplica una entrada a escalón representando esta perturbación que comentábamos antes. Además, esta optimización está sujeta a una serie de restricciones. Como queremos que sea un controlador robusto, lo que hemos hecho de alguna forma es limitar el valor máximo de la función de sensibilidad, la función de sensibilidad complementaria, el efecto que el ruido de medida tiene al final sobre la acción de control, y además hemos también querido limitar el efecto de sobrepasamientos que se pudieran alcanzar como consecuencia de contrarrestar los efectos de esta perturbación. Aunque se habla de un PID robusto, al final la estructura que nosotros hemos propuesto es un PID en serie con un filtro de segundo orden, de tal forma que los parámetros a identificar son la acción proporcional, integral y derivativa, así como la constante de tiempo y el factor de amortiguamiento del filtro. Para ello se propuso una optimización basada en dos etapas. En primer lugar, una optimización global, y a partir de estos resultados, pues se hiló fino, digamos, mediante una optimización local basada en gradientes. Al final se han establecido tres escenarios. En primer lugar, se ha sintetizado un único PID basado en el conjunto de modelos, es decir, un PID robusto que permitiera minimizar la función de coste para los 47 pacientes individuales, los 47 modelos individuales, de tal forma que todos ellos cumplieran con las restricciones establecidas. Un segundo escenario en el que hemos sintonizado un PID, pero en este caso basado en el modelo de incertidumbre. Y finalmente, un tercer escenario donde lo que hemos hecho es generar 47 PIDs individuales optimizados para cada uno de los modelos incluidos en el conjunto de análisis. Como decía, uno de los objetivos también de este estudio era de alguna forma determinar si la estructura del PID nos podía estar limitando de alguna forma frente al empleo, a la utilización de controladores de orden superior. Y para ello lo que hemos hecho es generar controladores teóricos de orden alto a través de la parametrización de Eula-Kucera. Este tipo de algoritmia al final lo que nos permite es describir todos los posibles controladores lineales invariantes en el tiempo capaces de estabilizar nuestro sistema, nuestra planta. Al final, lo que hacemos es igualmente proceder a una optimización de tal forma que intentemos disminuir, minimizar esta función de coste, teniendo en cuenta las mismas restricciones de sensibilidad, sensibilidad complementaria, sensibilidad al ruido y las restricciones en el sobrepasamiento. Los resultados se muestran en esta diapositiva. Si observamos en la parte izquierda, vemos la respuesta en frecuencia de los distintos controladores. En azul se observa el controlador sintetizado para el conjunto de 47 pacientes. En naranja se observa el resultado del controlador para el modelo de incertidumbre. El verde representa la caracterización de Eula-Kucera y en violeta se ve los resultados de los PID individuales. Al final se observa que independientemente del orden, incluso el Eula-Kucera tiene una respuesta en frecuencia muy similar a la que presenta el controlador PID con el filtro de segundo orden. De hecho, si evaluamos la función de coste, cuánto es al final el rendimiento de nuestra optimización, vemos que en sí el tipo de algoritmo, el usar un PID con un filtro de segundo orden o un controlador de orden superior realmente no está limitando el rendimiento del sistema. Vemos que su rendimiento, no existe una diferencia significativa en el rendimiento de la intervención. Lo que sí está afectando es el hecho de disponer de variabilidades en la respuesta de los pacientes, es decir, tener que hacer frente a la respuesta de un conjunto grande de población con las variabilidades interpacientes que eso conlleva, mediante un único controlador robusto, es mucho más perjudicial que en sí el hecho de emplear un tipo de estructura más sencilla u otra. Desde el punto de vista de control, por tanto, hemos visto que el uso de controladores automáticos permite mejorar el rendimiento del proceso anestésico
en términos de uso de recursos y bienestar del paciente. Además, en nuestro caso concreto, en nuestro grupo de investigación, se ha visto que el uso de la lógica difusa permite traducir de manera sencilla el conocimiento heurístico del especialista, obteniendo además resultados muy favorecedores. Por último, hemos observado que la variabilidad interpaciente tiene un impacto notable en el desarrollo de soluciones únicas, robustas. Para terminar ya con este webinar, con esta presentación, voy simplemente a leer una serie de conclusiones de las que ya hemos hablado a lo largo de esta hora que llevamos ya de seminario. Al final, el ámbito del control del proceso anestésico es un caso de éxito de las aplicaciones de la comunidad automática y de las técnicas de automática. El uso de herramientas de automática han permitido avanzar en la propuesta de nuevas alternativas de cara al estudio y validación de nuevas variables clínicas. Lo veíamos antes con el monitor ANI y la cuantificación del nivel de analgesia durante las intervenciones. El concepto de lazo cerrado, basado en la teoría de control, permite mejorar el proceso anestésico, redundando en un mejor uso de los recursos y en la mejora del bienestar del paciente. Además, existen características propias de este tipo de sistemas a las que se debe prestar especial atención. Las variabilidades inter- e intrapaciente, los posibles acoplamientos farmacológicos, así como la incertidumbre que existe en la respuesta del paciente. ¿Y cuáles son los retos futuros a los que debe hacer frente la comunidad automática para seguir avanzando en esta disciplina? Bueno, pues sin duda es necesario continuar en la validación de una variable o conjunto de variables que permitan caracterizar el nivel de analgesia. Y esto hace necesaria una colaboración activa al final entre clínicos e ingenieros, los clínicos que den ese conocimiento médico, farmacológico, y los ingenieros que desarrollen nuevas alternativas y nuevas herramientas para continuar en esta línea. Además, es necesario disponer de la caracterización del paciente para poder reducir la incertidumbre del sistema y abordar con mayor éxito la labor de control. Desarrollar un esquema de control capaz de lidiar con las características del proceso, las distintas variabilidades, acoplamientos y la incertidumbre, y todo esto al final permitirá el desarrollo de una estrategia de control integral que tenga en cuenta de forma simultánea las tres variables introducidas en el proceso anestésico: la hipnosis, la analgesia y el bloqueo muscular. Pues por mi parte esto es todo. Espero que les haya sido de utilidad esta charla, y si alguno tiene alguna pregunta, pues intentaré responderla. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Vamos a abrir ahora un turno de intervenciones para que aquellas personas pues, que tengan comentarios, dudas, consultas o cualquier tipo de aportación pues, que intervengan libremente. ¿Alguien por ahí? Como dijiste tú antes, el nivel de BIS, ¿en cómo lo tendrán en este momento? Yo espero que quede alguien despierto, ¿no? Yo creo que sí. Sí, hombre, sí, están por encima del 80 todos. Me llamó la atención esto que tú mencionas, que de hecho está en la página web de CEA también, que la automática, que es la ciencia invisible, ¿no? Una ocasión vi una charla de Sebastián Dormido, en donde, hasta creo que estabas tú, en Vitoria, Sí. en donde él hablaba pues que era la ciencia transversal a toda la rama industrial, ¿no? Y que lo que acabas de decir tú, pues que estaba presente en absolutamente todo. Me gustó muchísimo también el matiz de cooperar en lugar de sustituir, ¿no? De apoyar, que la automática pues hace de alguna forma eso. Esto es algo que yo le digo a mis alumnos siempre, ¿no? Que la gente, hay una muy mala percepción, que es que la automática pues que da la sensación de que va a eliminar puestos de trabajo. Y todo lo contrario, la ciudad más moderna del mundo, dicen por ahí Shenzhen, es la ciudad de la robótica, de la inteligencia artificial, de los sistemas automáticos de control, y tiene paro cero, ¿no? Lo que sí es cierto es que los trabajos son de un nivel de cualificación muchísimo más elevado, ¿no? Eso está claro. Y entonces, pues la gente pues, que se forma en este sentido pues va a tener ciertas ventajas.
Una pregunta, y que nos conocemos. ¿Tú has valorado en algún momento quizás el aplicar control óptimo, o bueno, ahora ya es un término más moderno, ¿no? Que es el aprendizaje por refuerzo? Sabes que estas cosas son cuestiones de moda también. ¿Has dado algún paso en ese sentido o valoras darlo en el futuro? ¿Crees interesante el abordar también el Sí, aprendizaje por refuerzo en los sistemas automáticos de anestesia? hombre, yo creo que la utilidad la tiene, ¿no? Por la propia definición de este tipo de estrategias y viendo las características de este tipo de sistemas, yo creo que puede ser una alternativa factible para intentar paliar precisamente estos retos que veíamos al final de esas variabilidades que existen en el proceso. Yo personalmente aún no he trabajado en ello, pero es una rama que no descarto. Sí sé que se ha trabajado en temas de modelos predictivos, en optimizaciones, en ajustes, y se han hecho algunas propuestas, incluso del grupo de ingeniería de control de aquí de la Universidad de La Laguna, y sé que es una rama incipiente en la que estoy seguro que se verán resultados pronto. Pues un aspecto un poco más personal, ¿no? Nosotros hemos colaborado con vosotros, Ujú. pero quienes habéis estado al lado de los clínicos en todo momento, pues habéis sido vosotros, ¿no? Y bueno, yo como experiencia personal, las colaboraciones multidisciplinares, pues en mi opinión son siempre súper fructíferas. ¿Qué opinión te merece a ti tu experiencia personal con la colaboración con los clínicos, con los médicos en general? Hombre, te enriquece, primero que abres la mente, ¿no? Al final estás en un laboratorio, tú estás metido en tus labores de control y de diseño de control y muchas veces te queda opaco, ¿no? No te llega las consecuencias que eso puede tener cuando tú tratas con una persona que día a día se enfrenta a ciertos retos, cuando ves que para lo que tú estás trabajando tiene una traducción directa a la práctica y que puedes ayudar no solo al clínico, sino también al bienestar de las personas, pues es un aliciente más. Y yo creo que esto es, al final, tener realimentación del usuario final es fundamental. No puedes desviar tu objetivo en investigación con el objetivo final al que se va a traducir, o sea, el objetivo práctico al que se va a traducir. Nunca se puede perder, yo creo que, de vista esa finalidad. Tienen que estar unidos al final. El control es una disciplina transversal, como decía, lo veo ahora también en el ámbito de la astrofísica. Al final trabajo con gente de la parte de electrónica más pura, pero también de mecánica, de óptica, y al final el control está ligado a todo y tienes que tratar con distintos perfiles y todos te enriquecen y todos te permiten a entender mejor los sistemas y a proponer soluciones adaptadas y más adecuadas a resolver el problema final real. Bien, pues yo no tengo nada más. Creo que querías decir algo, ¿no? Del astrofísico. Ah, sí, cierto. Gracias por, por recordármelo. Sí, es un comentario totalmente off topic. No sé si por aquí habrá alguien que pueda estar interesado, espero que sí. Como comentaba antes, yo trabajo actualmente para el Instituto de Astrofísica de Canarias y cada año convocan una serie de becas de verano de desarrollo tecnológico que están destinadas principalmente a estudiantes que acaban de terminar justo la titulación de grado, 2020, en este caso 2020-2021 o posterior, o que se encuentran estudiando máster universitario. Este conjunto de becas, al final lo que hace es plantear una serie de retos tecnológicos en el que los estudiantes, durante 3 meses, los 3 meses de verano, pues colaboran con profesionales en distintos ámbitos, en mecánica, electrónica, informática, control, para dar respuesta a estas tareas, a estos retos que se presentan. Son unas becas remuneradas y que como oportunidad profesional yo creo que abre muchísimas puertas y al final el Instituto de Astrofísica de Canarias es un centro puntero en investigación en en este sentido y que permite poner en práctica pues, todos esos conocimientos que hemos ido desarrollando durante la carrera y el máster. En concreto, este año se ofrecen 8 proyectos y uno de ellos me toca tutorizarlo a mí, voy a estar involucrado y está relacionado también con el ámbito del control y la automática, en concreto para la estrategia de óptica activa que se va a implementar en el futuro telescopio solar europeo. Entonces aprovecho esta ventana para aquella gente, primero, los que estén interesados directamente,
que accedan a través de la web del Instituto de Astrofísica de Canarias para conocer las condiciones por si tienen interés, no solo en este proyecto, en el proyecto E, lo tenemos por aquí abajo, sino en cualquier otra de los 7 proyectos. Y también si hay profesorado o gente vinculada a universidades para que den difusión de este tipo de iniciativas, porque como digo, creo que es una oportunidad muy importante para los estudiantes de entrar en un entorno profesional y en un entorno de excelencia en la investigación a nivel de España y a nivel mundial. Y algo igual de importante o más, visitar vuestra bendita tierra, ¿no? Ah, también eso se da, por supuesto, o sea, ya encima viene, tienes ahí tu sueldito, tu remuneración durante 3 meses y puedes disfrutar. Además, hacen muchísimas actividades, tienes la oportunidad de visitar observatorios, el Observatorio del Teide, el Observatorio de La Palma, y hay bastante vida social en este ámbito, o sea que genial. Está Esteban con un conjunto de estudiantes en clase ahora mismo, te está viendo y a ver si alguno se anima a solicitar. Mira, sí, cualquier cosa, bueno, por ahí tendrán mi correo, cualquier duda que tengan, y si no, como digo, en la web del Instituto de Astrofísica de Canarias está toda la información. Muy bien, damos una última oportunidad para si alguien quiere hacer algún comentario. Pues nada, pues darte las gracias en nombre del Comité Español de la Automática, por supuesto en el mío propio, y ha sido un placer y a mí personalmente me ha encantado un montón. No es la primera vez que te escucho, pero bueno, ha sido fascinante esta presentación. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchas gracias, José Luis, y al comité y por supuesto a todos los oyentes de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día.